Un invitado para que hable sobre Nietzsche y bueno, les animo a que lean el texto. Aquí no se trata de exaltar, ¿no?, la cultura occidental, sino se trata de hacer un diálogo, ¿no? Algo podemos aprender de la cultura occidental. Entonces, dentro de varios filósofos está Nietzsche, que es considerado el maestro de la sospecha, ¿no? Son grandes filósofos creadores que han creado una forma de pensamiento, ¿no?, crítico, y que hoy es leído por mucha juventud, por artistas, y bueno, entonces voy a explicar un poco, ¿no? No sé si vale la pena no hacer muy largo porque tiene que ser cosas muy concretas. Entonces Nietzsche, así como todos los filósofos alemanes, estudian teología, ¿no? Esa palabra para ustedes de repente suena muy extraño, ¿no? Teología, teo, del griego seos, que significa el discurso sobre Dios, teología, ¿no? No sé si, yo creo que dentro de los niños y jóvenes, señoritas que nos escuchan, deben tener algún familiar cristiano, ya sea católico o evangélico, no importa, pero ahí se estudia la teología, ¿no? Los que quieren ser sacerdotes o los que quieren ser pastores estudian teología, que es el estudio de los dogmas, ¿no? De los dogmas de la fe cristiana. Entonces, los alemanes no tienen conflicto con la teología, ¿no? En Sudamérica sí, ¿no? Las universidades, muchos de ustedes quieren entrar a las universidades, en Latinoamérica, en Chile, no van a encontrar en las universidades laicas, como la Universidad de Chile, por ejemplo, o la USACH, teología, solamente lo van a encontrar en las universidades confesantes, como la Universidad Católica. Pero los alemanes no tienen este problema, ¿no? Ellos estudian la teología y la filosofía, lo estudian de igual modo. Entonces, Nietzsche era también un teólogo, podemos decirlo de esa manera, y esto es importante saberlo, porque el dragón representa la moral, es decir, la moral dominante, ¿no? Hay una moral dominante que bueno, que en los tiempos de Nietzsche es el cristianismo, así concretamente, ¿no? No obstante, bueno, es una mirada, ¿no? No podemos, nosotros cuando leemos a un filósofo, un pensador, no vamos a decir que su pensamiento es absoluto, es completo, no, no. Cada filósofo hay que entenderlo en su contexto, en su tierra, porque cada filósofo discute con otro filósofo. Es decir, ese mensaje no es para nosotros directamente, sino que él está discutiendo dentro de su cultura, dentro de su realidad. Es por eso que es muy complicado importar, digamos, como se importa un enlatado, una comida enlatada, traer de Europa a Chile. No, hay que contextualizarlo. Entonces, se llama contextualización, grábense esa palabra, ¿no? Toda filosofía, todo texto que venga de Europa, de Estados Unidos, de la India o de China, tiene que ser contextualizado. No podemos aplicarlo como si ellos hubieran escrito para nosotros. Ellos no escriben para nosotros, pues es una discusión que hacen internamente entre europeos, ¿no? En fin. Y además que Nietzsche es un filósofo del siglo XIX. Bien, entonces el gran dragón se refiere a la moralidad dominante, a la moral dominante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones muchas veces tienen su moral, ¿no? Tienen su moral. Como por ejemplo hoy en día, la institución que más domina hoy es el mercado, ¿no? El mercado totalizado. No es malo el mercado, pero tiene una moral, ¿no? El respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de contrato. Es decir, el respeto a la propiedad privada, pero llevado al extremo, ¿no? Al tal punto de que es preferible sacrificar vidas humanas con tal que se respete la propiedad privada. Entonces, Nietzsche está diciendo que lo importante aquí no es una ley que domina, sino es la vida humana, ¿no? Por eso es que el ser humano nace en una sociedad siendo como esclavo, ¿no? Como un camello, un animal de carga, es un esclavo, ¿no? Esclavo de las leyes, esclavo de la sociedad, esclavo de la educación, porque es cierto, Nietzsche hace una crítica completa a su sociedad, ¿no? A todas las instituciones, al Estado. Entonces, nacemos bajo la esclavitud, ¿no? Como para cumplir normas, ¿no? Después es la fase del camello, el animal de carga, el animal dócil, el animal domesticado. Estamos domesticados, ¿no? Será por eso que tal vez a muchos jóvenes artistas les gusta Nietzsche, ¿no? Porque los jóvenes, los artistas, siempre andan luchando por la liberación, ¿verdad? Por pensar propio. Entonces, Nietzsche es un pensamiento que te lleva a tu propio pensar. Te está diciendo, tú tienes la fuerza para crear, para que no te conformes con las leyes, con la moral, con la educación de esta época, sino tú tienes que crear un mundo nuevo, crear nuevas realidades, crearte a ti mismo, una autocreación, vamos a llegar a eso. Entonces, el camello es el animal de carga, el domesticado, ahí nacemos todos, ¿no? Después viene el león es el que dice basta, el león es el que se revela, el que dice ya no quiero esta condición, ya no quiero esta situación. Y por último, viene el niño.
el niño, en la obra de Nietzsche, en la obra en alemán, se llama también Übermensch. Übermensch, que es traducido como superhombre. Bueno, no se pongan a pensar necesariamente en Superman, pero superhombre. El superhombre no es un hombre adulto. O muchos dicen, no, el superhombre fueron los nazis, la raza aria. No, 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 no. El superhombre, el Übermensch, en alemán, todavía no ha nacido. Y siempre se espera que nazca. Es el hijo del mañana, el hijo del mañana, ¿no? Entonces es el niño, es aquel que todavía no ha venido, por lo tanto no sabemos cómo es, pero sí sabemos que viene a crear todo de nuevo, para dejar la situación de esclavitud, la situación de camello. Ahora, el león es el revolucionario, el que se rebela, el que lucha, el que pelea, pero tampoco uno puede quedarse en la posición del león, ¿no? No podemos quedarnos como el camello, no podemos quedarnos como el león, en permanente revolución, sino que tenemos que terminar esta serie en el niño, que es la creación de una nueva sociedad, que es la creación de una nueva humanidad, que es la creación de un nuevo ser humano. Übermensch, ¿no? La palabra Mensch en alemán no necesariamente significa hombre, puede incluir también a la mujer, ¿verdad? Tomando en cuenta que también ahora hay, en Chile especialmente, se ha destacado bastante la emancipación de la mujer. Y el dragón son las instituciones, que puede ser la institución eclesiástica, el Estado, esas grandes instituciones que nos aplastan. Eso sería la interpretación de Nietzsche. Y para terminar, vamos a contextualizar nuestro caso, ¿no? Nietzsche lo escribió para Europa, como les decía, hay que contextualizar, pero para el día de hoy, nosotros podemos decir, ¿no? Especialmente podemos decir, ¿no? Que nosotros, quizás yo no, digo, imagino ustedes, que son jóvenes, tienen derecho a crear su sociedad, tienen derecho a crearse a sí mismos como mujeres y hombres nuevos, tienen derecho al renacimiento como personas y al renacimiento cultural, a la creación. Nietzsche propugna la nueva creación, la creación del arte, propugna la vida, ¿no? La vida es más poderosa que las leyes, que las instituciones, que todas las opresiones que existen. La vida se sobrepone. Entonces es la libertad de la vida, es afirmar la vida. Es como yo más o menos hago la lectura de Nietzsche. Eso es lo que quería decir y quería compartir. Sí, yendo al grano, ¿no? Zaratustra estuvo mucho tiempo en las montañas meditando, hablando consigo mismo, y una vez que acabó esa meditación, ese tiempo de contemplación, meditación, de reflexión, y él baja al pueblo a anunciar al Übermensch, ¿no? Anunciar al superhombre. Es decir, no está anunciando un hombre ya viejo que va a venir, no, más bien está anunciando, como vuelvo a repetir, porque esto es una idea que tiene que dar bien clara para que no se confunda con alguien, ¿no? Con algún rey, algún presidente, o algún líder religioso, no, 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 no. El Übermensch, el superhombre, todavía no ha nacido. Entonces yo contextualizando les diría a ustedes jóvenes, dentro de cada uno de ustedes hay un Übermensch, un superhombre, una supermujer. Tienen que descubrirlo, tienen que darle paso para que nazca. Es decir, por eso todavía no ha nacido. Es la nueva sociedad. Y esto es para todas las épocas, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere. Solamente una cosa, ¿no? Siempre a veces me invitaban los jóvenes a hablar sobre la juventud, ¿no? Y yo les decía que una definición de juventud es tener utopías. La palabra utopía significa concebir un lugar que no existe ahora, pero que se puede construir. Entonces, el diccionario te va a definir como sueño irrealizable, pero en realidad la utopía no se define solamente como un sueño irrealizable, sino se define como una idea que uno tiene, un horizonte, en el horizonte abierto, como cuando en Arica, por ejemplo, vemos el mar y vemos que el sol se esconde detrás de las olas, vemos un horizonte abierto, donde tú puedes crear. Entonces, ser joven es tener este horizonte abierto, esta utopía. Pueden haber jóvenes muy jovencitos, pero no tienen utopía, no tienen este horizonte de creación, por lo tanto son jóvenes viejos. Y pueden haber viejos, muy abuelitos. Yo tengo un profesor que tiene 90 años y sigue soñando. Ese hombre es joven, porque tiene utopías, porque tiene sueños, porque tiene el horizonte abierto para la creación. Entonces, eso es uno. Otra cosa, no, sin extrapolar necesariamente, pero contextualizando a nuestro tiempo, este texto de Nietzsche, podemos decir que tenemos ahora un sistema
que nos esclaviza, nos vuelve consumidores, nos vuelve deudores. Tenemos un Estado que está al servicio de un sistema que esclaviza, ¿no? Ahora, eso no es una crítica, yo no soy un político, pero es una crítica real. Tenemos un sistema de injusticia, ¿no? Se produce tantos bienes, pero al mismo tiempo se produce tanta miseria y tanta hambre en el mundo, ¿no? Digamos, algunos gobiernos son capaces de matar gente con tal de no cambiar su sistema, porque se trata de grandes negocios. Somos camellos al someternos a críticamente, o sea, sin crítica a este sistema que tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas, a lo malo, al consumismo, a las deudas. Somos esclavos de la moda, somos esclavos de la comida chatarra, somos esclavos de cierta moral que nos llena de complejo de inferioridad, nos avergonzamos de nuestra cultura. Entonces ahí somos esclavos, ¿no? Entonces es toda una moral, que te mete unos valores. Entonces Nietzsche llama a rebelarse contra estos valores, a todos aquellos valores, como también dice Marx, ¿no? Aquellos valores que humillen, desprecien, abandonen al ser humano. Hay valores, digamos, son antivalores más bien, ¿no? Que someten al ser humano, lo esclavizan, contra eso surge el león. Ahora estamos en una etapa del león, y viene una etapa muy, muy complicada, que es la creación. Y para llegar a la creación, al hijo del mañana, al Übermensch, es un proceso doloroso, ¿no? Como el parto, ¿verdad? El parto es un proceso doloroso. Todas nuestras madres nos trajeron con dolor al mundo. Es por eso que la creación de un mundo nuevo es con dolor. Lamentablemente así nos enseña la historia. Yo no estoy inventándome esto. El dolor, el parto es doloroso. Va a surgir un mundo nuevo. Ustedes lo tienen que hacer. Y tienen la responsabilidad con la vida de hacerlo. Nosotros vamos a hacer lo que hemos podido. Tal vez hemos fallado. Tal vez nos hemos quedado callados. Tal vez nos hemos escondido como cobardes. No hemos sabido luchar en nombre de la vida. Esto no es política. Esto no es religión. Esto es afirmar la vida, la creatividad. Y es un concepto bien amplio, porque justamente es amplio este concepto y no puede ser muy definido, porque ustedes lo tienen que llenar de contenido a la vida, afirmar la vida. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando se habla de, o sea, yo les hablaba de la utopía, del ideal, digamos que no es que se vaya a cumplir a cabalidad lo que pensamos, lo que imaginamos, pero es el norte, como le digo, a seguir, porque toda sociedad, o sea, todo lo que se ha construido ahora antes era inconcebible. O sea, es decir, hay que tener ideales. O sea, a veces te miran con despectivo, a veces miran con despección a los jóvenes, ¿no? O sea, con arrogancia, le dicen, no, eres joven idealista. Pero lo que pasa es que es diferente tener ideal a ser idealista, ¿no? Tener ideales es importante en la vida, para caminar en la vida, tienes que tener un ideal. Y ese ideal nunca puede decir, ya lo hemos alcanzado, porque siempre tiene que estar abierto, ¿no? Porque eso te permite trabajar, construir, crear. Tener el horizonte, como les decía, estos horizontes abiertos, no cerrados. Cuando uno se conforma, cuando uno dice, bueno, ya así es la vida que voy a hacer y se resigna, entonces ahí el horizonte se ha cerrado. La vida es constante creación, es constante ideal. Hay que tener un ideal en la vida, un ideal que nos permita afirmarnos a nosotros como seres humanos, a cumplir nuestros sueños, a realizarnos, y también a ser críticos con las instituciones que nos aplastan. Creo que eso está claro. Eso coincide mucho con la cultura aymara, andina, quechua, bueno, las culturas andinas, ¿no? Yo sé que muchos en Arica somos andinos, yo también soy andino, aymara, entonces tiene que ver mucho con el Pachacuti, ¿no? Es decir, en realidad la historia no es lineal. Nietzsche no niega la linealidad de la historia. Y él lo aprendió de Schopenhauer, que es su profesor, o sea, su filósofo admirado por él, y Schopenhauer lo aprendió de la cultura asiática. Y ustedes saben que la teoría de cómo los pueblos originarios llegaron a América es por el estrecho de Bering, es decir, venimos de Asia, ¿no? Entonces, de ahí viene el eterno retorno, es decir, no se cree en la linealidad de la historia, es decir, no, en realidad no existe una historia lineal, ¿no? Que marchamos hacia un lugar, sino que las cosas vuelven, es una espiral donde las cosas viejas pueden volver, ¿no? En el mundo aymara les decía, en el futuro está el pasado. Entonces, busquen ustedes, por favor, el Pachacuti en el mundo aymara, ¿no? Y eso dialoga muy bien con Nietzsche, y
porque él habla del eterno retorno de lo mismo. Es decir, niega la linealidad de la historia. Nosotros en la escuela nos enseñan, ¿no?, que la historia es lineal, ¿verdad? Antigüedad, Edad Media, Alta Edad Media, Baja Edad Media, qué sé yo, Ilustración, época contemporánea, y como que marcháramos hacia algún lado, ¿no? Pero eso ya es un mito, es un mito. ¿Qué es un mito? Un mito es una explicación que puede ser falseada, no es una explicación total. Entonces, contra eso Nietzsche plantea el eterno retorno de lo mismo, o se puede decir también el eterno retorno de lo nuevo, en una espiral. La historia es una espiral, no es una linealidad. Hay un libro que se titula El Anticristo, pero es el nombre que le puso su hermana, porque su hermana se hizo cargo de sus escritos cuando él falleció, ¿no? Más bien en su tiempo, ahora hay que ver el contexto de Nietzsche, en su tiempo la moral, la religión estaba en decadencia, como la pedofilia en Chile, ¿se acuerdan? ¿No? La pedofilia, la Sí. corrupción también de pastores evangélicos en Santiago con La Plata, no sé si ustedes se recuerdan, eso ya es noticia nacional, está en todos los periódicos. Entonces, igual Nietzsche veía un clericalismo, una iglesia corrompida en su época, ¿no? Y es por eso que él decía de que esos valores cristianos que llevan a la corrupción hay que negarlos, porque se había corrompido, ¿verdad? Entonces, por ahí surge, ¿no? Y hay que buscar en la vida, dice, ¿no? O sea, pero tiene razón, porque mira, ¿cuál es más importante? ¿Afirmar una ley de la iglesia o afirmar la vida? ¿Cuál es más importante? La vida está antes que la ley, afirmar la vida, ¿no? Si mismo Jesús pues, discúlpeme, yo también estudié un poco de teología, ¿no? El mismo Jesús decía, ¿no? Si debo, eh, eh, si no cumplo la ley para salvar la vida, no cumplo la ley, porque lo importante es salvar la vida. Si hay un enfermo que yo debo sanar, dijo Jesús, lo sano, aunque la ley me prohíba, porque estoy salvando la vida, ¿no? Entonces, la vida está antes que la ley, antes que el Estado, antes que una institución, y eso es lo que deberían defender quienes gobiernan, ¿no? Y quienes dirigen la iglesia, defender primero, no defender una institución, porque se defiende la institución, se defienden las leyes, se defiende un sistema económico. No, aquí lo que se trata es que la vida es más importante que el sistema económico. El ser humano está en el centro, no el sistema económico, no el capital privado. Más importante, ¿de qué te sirve si mueres? No te sirve de nada la plata, no te sirve de nada ni los honores, nada te sirve si mueres. La vida, tenemos que estar vivos para poder disfrutar del dinero que tenemos y de otras cosas. De la búsqueda, como les decía, de la vitalidad, ¿no? Del vitalismo, antes que de las leyes, ¿no? Porque, claro, es una cosa muy general, pero igual cuesta entenderlo, ¿no? Que todos los sistemas de la modernidad nos vuelven esclavos, ¿no? Ya sea el socialismo nos vuelve esclavo, como en la Unión Soviética, el capitalismo también nos vuelve esclavo, el cristianismo como institución, y cuando es un clericalismo, cuando es un protestantismo también basado en dogmas, nos vuelve esclavo de la religión. Siempre hay la amenaza de que las instituciones que creamos, los seres humanos, nos vuelvan esclavos, ¿no? O sea, esas instituciones se crean para la libertad del ser humano, pero conforme pasa el tiempo, como que se transforman esas instituciones y se vuelven instituciones opresivas. Por eso, sin ir más lejos, los jóvenes, ustedes que han hecho la gran levantamiento en Chile, yo les digo, ¿no? Cada 20 años, no lo digo yo, sino que eso dicen los analistas políticos, ¿no? Cada 20 años debe haber asamblea constituyente, porque no pueden la gente joven, y esto también lo dije en el Liceo así alguna vez, cuando me invitaron a compartir, la gente joven no pueden estar esclavos de una constitución que hicieron viejos que ya están muertos, que ya se van a morir, y que encima son viejos porque no tienen ningún ánimo de cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, la nueva generación tiene el derecho a construir el país que quiere, ¿no? A construir la nación que quiere, ¿no? No pueden vivir el proyecto de los viejos. Entonces, cada generación debe refundar su país, yo pienso, su país, ¿verdad? Nosotros necesitamos las instituciones. O sea, no se puede vivir sin instituciones, ¿no? Yo he visto muchos jóvenes que yo también en mi juventud he simpatizado con el anarquismo, pero en realidad las instituciones son necesarias, ¿no? Pero lo que yo quiero advertir que hay que tener mucho cuidado porque las instituciones, cuando son muy viejas y no se reforman, no se reformulan, se corrompen. Entonces, es por eso la necesidad siempre de una refundación, de una recreación. Eso quiero que quede claro, ¿no? Aquí no estamos aprendiendo además, y para terminar, ¿no? Para no hacer muy largo, estamos aprendiendo un filósofo, ¿no? Que hay que igual es un pensamiento, ¿no? Hay muchos pensamientos, ¿no? La filosofía es un pensamiento crítico, ¿no? De la sociedad, es el pensamiento filosófico. Hay muchos filósofos que cada uno tiene su propuesta de sociedad, de ser humano, de valores. Entonces nosotros no tenemos que inmediatamente aplicar
sino primero leer, entender bien, y no aplicar, sino ir conociendo la filosofía, ¿no? Conociendo distintos pensamientos, y después ya sacar nuestras propias conclusiones, pero no apliquemos como receta, ¿no? Ningún filósofo es receta de nada, más aún si está escrito en Europa, que es otro contexto, pero sí nos puede inspirar para interpretar, y tenemos que ir formándonos poco a poco, ¿no? Poco a poco, entre más filósofos lea, usted va a tener un conocimiento más complejo de la realidad, ¿no? Pero hay que ir poco a poco. Entonces, esto es una postura, es una postulación de un filósofo X, de Nietzsche en este caso, que no significa que hay que aplicarlo como una receta, ¿no? Pero sí nos puede servir para interpretar y para enriquecernos. Pero por supuesto, ahora, si alguien quiere, digamos, construir su mundo nuevo, hay que hacerlo. Gracias.